Hello, hi guys and girls. How are you? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nuestra clase especial de sexto grado. Y digo especial y menciono especial porque recordarán que les comenté que este tema era una sugerencia y que era un tema muy importante que quería compartir con ustedes. En el Aprende en Casa, esta vez no hubo un tema que ya habíamos trabajado, así es que decidí darles este tema muy importante. Okay, so here we have, in this week, we have to learn or to understand what is the difference between countable and uncountable things, and we are going to learn how to ask with how much or how many. When do we use them? Why do I have to choose? This is how we are going to learn today. Ok, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos entonces que voy a entender y a usar el uso de contables y no contables y asimismo también aprenderemos a preguntar con how much y how many. ¿Cuál debo de elegir y por qué? Eso es lo que veremos el día de hoy. So, for today, we are going to mention what about with the countable and uncountable things, ¿ok? Entonces, tenemos lo contable y lo no contable. Pero, primero, ¿qué sucedería si yo quisiera que utilizaras este vocabulario y me pidieras estos o cada uno de estos productos? ¿Cómo lo haríamos? La manera más fácil sería usando el quiero. Y entonces dirías, I want an apple. Quiero una manzana. I want an orange. Quiero una naranja. I want a tomato. Quiero un jitomate. Sin embargo, observa y entonces también estamos recordando el uso del indefinite article, que es el uso del artículo indefinido. When do we use a and when do we use an? Eso es básico. Recordarás que debemos de tomar en cuenta el inicio de las palabras al ver si es con consonante o inician con vocal. Ambos casos cuando hablamos en singular. Es bien importante que entiendas eso. Solo en singular utilizas el artículo a o an. ¿Por qué? Porque recordarás que me indica uno. Es decir, cuando veo el a más el producto, digo una zanahoria, un jitomate, una manzana, una naranja, un huevo. Exacto. Cuando uso el artículo me indica solo uno. Ok, ahora, ¿cómo lo usaríamos? Dijimos usando el I want, pero obviamente sabemos que lo podemos pedir de manera amable y podríamos usar el can I have? Can I have a carrot? ¿Me podrías dar una zanahoria? Can I have a tomato? ¿Me podrías dar un jitomate? Can I have an apple? Can I have an orange? Can I have an egg? Perfecto. Esa es una forma muy educada de pedir las cosas. Can I have? Can I have? Se utiliza el modal verb can y también pudiera utilizarse el modal verb may I. May I have o can I have sería lo mismo al pedirlo, ¿ok? Es una manera amable de pedir algo. Can I have? May I have? Can I have? May I have? Ok, ahora veamos y vámonos a lo que nos vamos a introducir el día de hoy. Vámonos a lo contable y no contable. When do I decide? ¿Por qué la maestra Patty menciona contable y no contable? Veamos. Fíjate bien, tenemos, y me voy a ir más adelante, voy a estar cambiando, así es que espero no te moleste, voy a estar cambiando de presentación de uno a otra, porque este tema está dado en dos clases, ¿ok? Así es que no te sorprendas si por ahí hago mucho cambio de imágenes. Ok, so, how can what about with the countable things? ¿Qué entiendo por contable? Pues precisamente su palabra lo dice, que lo puedo contar.
Ajá. Y entonces para ello necesitaría mis números. Ajá. Mencionar cuántos hay de cada cosa. Por ejemplo, aquí, if I count them, it's 1, 2, 3, 4, 5 apples. Can I have 5 apples? ¿Me puedes dar 5 manzanas? 1, 2, 3, 4. Can I have 4 bananas? ¿Me puedes dar 4 plátanos? Can I have a tomato? O can I have one tomato? ¿Me puedes dar un jitomate? Perfecto. Esto es sencillo. Lo contable así es de fácil. Lo que puedes contar. Niños los podemos contar, por supuesto. Children. I'm sorry, boys and girls. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boys or 10 girls or children. Ajá, 10 children cuando sabemos que están mezclados. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con los uncontables? ¿Qué pasa con los no contables? Les mencionaba en clase cómo es esto del no contable. ¿Qué entiendo entonces? Algo que no se puede contar a menos que lo cambies a algo que puedes contar. Se oye medio, medio enredoso, pero veamos. Vas a ver que al final lo vas a entender muy bien. Fíjate bien. Dice que el dinero no es contable. ¿Por qué, Miss Patty? ¿Por qué el dinero no es contable? Porque tendría que cambiarlo a monedas o billetes para poderlo contar. No puedo decirte dame 5 dineros porque voy a comprar una paleta. No te puedo decir dame 8 dineros porque voy a pagar el teléfono. No. Entonces, observa que no puedo contar como dinero un dinero, 2 dineros, 3 dineros. No es contable. Sin embargo, hasta que lo transformo en monedas o billetes, ahora sí lo puedo contar. 5 billetes de 20, 6 monedas de 10, 8 monedas de 5, etcétera. ¿Ok? Lo mismo pasa con los líquidos. ¿Qué pasa con los líquidos? No los puedo contar. ¿Hasta qué? Porque no dices un agua, 2 aguas, 3 aguas. No. Dices un vaso de agua, una botella de agua, 1 litro de agua, etcétera, ¿verdad? Y lo digo con todos los líquidos porque puede ser aceite, oil, puede ser agua, water, puede ser leche, milk, puede ser gasolina, gasoline, etcétera. Ajá, entonces observa cómo necesito cambiarlo a algo contable. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? También el arroz, the rice. Ajá, the rice, I can count the rice. No puedo contar ni el arroz ni lo que se le parezca al arroz. ¿Por qué? Imagine if I want to count rice per rice. Si quiero contar arroz por arroz, nunca terminaría, aún y tenga palillos chinos para quererlo hacer. Ajá, entonces, ¿qué necesito? ¿Cuáles las presentaciones en las que puedo encontrar el arroz? El arroz puede ser por kilo, puede ser en bolsa. ¿Me da una bolsa de arroz? ¿Observas? O un tazón de arroz, una cucharada de arroz. Cuando le dices a mamá, mamá, ¿me regalas 2 cucharadas más de arroz? ¿O me regalas otro tazón de arroz? Entonces no puede ser contable hasta que transformo a algo contable. Lo mismo con la harina y el azúcar. Ajá, ¿qué sucede? Tampoco es contable. ¿Me da un azúcar, 2 azúcares, 3 azúcares? No. Hasta que lo menciono por cucharada de azúcar, bolsa de azúcar, kilo de azúcar, taza de azúcar, como doña Florinda, cuando dice, ¿me podría regalar una tacita de café? ¿Verdad? No era de azúcar, ¿verdad? Ok, una tacita de azúcar, en eso estábamos. Bueno, entonces espero que me hayas entendido por qué se les llama no contables, pero para que quede más claro, veamos. Aquí hay algunas presentaciones importantes. Observa que para que pueda ser contable necesito mencionar la presentación de algunos productos. Es decir, ¿cómo los encontramos? A eso se refiere con las presentaciones de los productos. En botella, ¿qué encuentro en botella? La leche, el refresco, el agua, etcétera. El vaso, ¿vaso de qué?
de agua, un vaso de leche, un vaso de refresco, igual que la jarra de agua, la jarra de jugo, etcétera. Una taza de té, una taza de café, una taza de chocolatito caliente, un paquete de galletas, un paquete de té, un paquete de, ¿qué más podríamos encontrar en paquete? Muchas cosas que necesitamos enfocarnos en la presentación para que lo puedas hacer contable. Aquí tenemos a bottle of milk, un ejemplo, una botella de leche, a glass of water, un vaso de agua, a jug of water, una jarra de agua, a cup of tea, una taza de té, a packet of tea, un paquete de té, a jar of honey, un frasco de miel, and many other containers. A esto se les llama containers. Y veamos entonces que también tenemos otros más. A bottle, botella, a bag, cuando hablo de bolsa, a cartoon, cuando hablo de cartón, en este caso de leche, de yogur, etcétera. A can o a tin, aquí tenemos las dos formas. Can cuando es lata, al igual que tin. Las dos son correctas. Normalmente utilizamos esta, a can, lata. Puede ser lata de atún, lata de frijoles, lata de verduras, lata de chiles, etcétera. A can of soda, a can of beans, a can of tuna fish, etcétera. A box, cuando hablas de caja. Por ejemplo, aquí, ¿caja de qué? A box of cereal, por ejemplo, una caja de cereal, a box of chocolates, una caja de chocolates, a box of, what else, ¿qué más? Una caja de té o algo así, ¿ok? Entonces, observa las presentaciones de los productos. A bottle, a bag, a carton, a tin, a jar, a box, a can, a packet. Ajá. Entonces, veamos. Aquí tenemos algunas frases de los no contables. Por ejemplo, ¿cómo los encuentro? Dice, a carton of milk, un cartón de leche. A carton of juice, un cartón de jugo. A bottle of water, una botella de agua. A glass of water, un vaso de agua. A cup of coffee, una taza de café. A jar of jam, un frasco de mermelada. Ay, perdón. A loaf of bread, una pieza de pan, o two loaves of bread, que son dos piezas. Esto es en singular y esto es en plural. Cambió la escritura. ¿Observaste? Bueno, es a loaf of bread, two loaves of bread, una pieza de pan, dos piezas de pan. A piece of or slice of bread, una pieza o rebanada de pan. A tin o can of soup, una lata, mencionábamos que era lo mismo. A tin o can of soup, una lata de sopa. A box of matches, una caja de cerillos. A packet of crisp, a bar of chocolate, a tube of toothpaste, and a collection of pictures. Aquí tenemos varias presentaciones. Y por si no te quedó claro, aquí están. Como menciono, un vaso de, a glass of. Como menciono, una taza de, a cup of. Como menciono, una botella de, a bottle of. A box of, a slice of, a can of, a bowl of, a dozen of, and a bunch of. Aquí estos no lo habíamos mencionado, que es una docena de, podría ser de huevos, por ejemplo, o de frutas, cuando decimos a dozen of apples, or a dozen of oranges, o a dozen of bananas, ajá, or a bunch, un racimo de, sobre todo de uvas o de plátanos. A bunch of bananas, a bunch of grapes. Ajá. Entonces, hablábamos de lo no contable y de lo contable. Ajá. Y entonces, aquí me voy a ir entonces ahora a la otra presentación. Vámonos a esta.
Fíjate bien, tenemos entonces aquí, ¿qué pasa? Íbamos a decidir, ya que entendimos esto del contable y no contable, bueno, ahora nos vamos a ¿cuándo usar how much y cuándo usar how many? ¿Cuándo lo debo de usar? ¿Recuerdas? Hablábamos entonces de lo contable y no contable. Si ya te quedó claro, recordarás que lo contable es muy fácil y entonces con eso voy a preguntar con how many. Cuando yo quiero que pregunte sobre la cantidad de algo contable, pues entonces usas el how many. Ajá, el how many, que entonces me dice cuántos. Exacto. Y entonces veamos que cuando quiero saber la cantidad de algo, simplemente pregunto, how many buses, how many helicopters, how many of everyone, cuántos de cada uno. Y simplemente entonces, como te mencionaba, para eso necesito recordar mis números. Es importante que para este nivel tú ya los tengas dominados, tanto en la pronunciación como en el cómo se escribe cada uno de ellos. Ajá. Esto es información básica, ya la tienes que tener, ¿ok? Y entonces ahí sí mencionas cuántos de cada uno. Una pregunta muy común es la de how many brothers, cuántos hermanos, cuando hablamos de información personal. Por ejemplo, how many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? How many teachers are there in the school? ¿Cuántas maestras hay en la escuela? How many students are there in the classroom? ¿Cuántos estudiantes hay en el salón? How many dogs do you have? ¿Cuántos perros tienes? Etcétera. Y podríamos formar un sinnúmero de preguntas. Entonces, ahora, pero, ¿qué pasa con how much? Cuando utilizo how much, hablábamos de cosas no contables. Esto lo puedo contar. Por eso aquí sería how many. How many cans? ¿Cuántas latas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cans. How many cans? 7 cans. ¿Cuántas latas? 7 latas. How many bags? Ajá. How many bags? ¿Cuántas bolsas? 1, 2, 3, 4 bags. How many bags? 4 bags. How many cartoons? 1, 2. How many bottles? 1, 2, 3, 4. 4 bottles. ¿Cuántas botellas? 1, 2, 3, 4. Exacto, aquí es contable. ¿Qué pasa con lo no contable? Habíamos mencionado entonces que lo contable lo voy a pedir la cantidad usando how many. How many. Aquí observa que aunque es algo no contable, cuando ya le doy algo que puedo contar, ya lo pido con how many. Por eso dice, how many cups of coffee? ¿Cuántas tazas de café? How many cups of coffee? ¿Cuántas tazas de café? Mientras que del lado de how much quedamos que es lo no contable. ¿Cuánto dinero? How much money? How much money. También en español lo usamos más, sin embargo, como es nuestro idioma base con el que siempre nos comunicamos, a veces no enfocamos las diferencias. Ya estamos tan acostumbrados a usarlo que no vemos los cambios que hacemos. Y te voy a decir un ejemplo. ¿Qué pasa cuando me viene la vecina y me pide agua? ¿Me toca? Y me dice, excuse me, can you give me, no, can I, could you have for me some water? ¿Me podría dar un poco de agua? Ajá. May I have some water, please? ¿Me podría dar un poco de agua? Y entonces yo le preguntaría, ¿cuánta agua? No le puedo decir cuántas aguas, ¿verdad que no? Solamente que le preguntara cuántas cubetas, cuántos litros, cuántas tazas,
¿Cuántas jarras? Ah, observaste que hasta que puedo contarlo, de hecho cambia mi pregunta. En algunos uso cuánta y en otro cuántas. Cuando es no contable uso cuánta. Por ejemplo, ¿cuánto dinero te doy para ir al súper? No te digo cuántos billetes quieres. ¿Observas la diferencia? La otra es, por ejemplo, cuando dices, ¿cuánta azúcar le agregas a tu café? No dices cuántas azúcares. ¿Observas? Entonces, por eso la diferencia de cuando usamos how many y cuando usamos how much. Ajá. Aquí entonces nos queda claro. Voy a preguntar con how much cuando quiero saber la cantidad de, por ejemplo, how much butter, cuánta mantequilla. How much gasoline, ajá, cuánta gasolina. How much money, cuánto dinero. How much rice, cuánto arroz. How much meat, cuánta carne. ¿Ok? ¿Observaste? Cuánta mantequilla, cuánta gasolina, cuánto dinero, cuánto arroz, cuánta carne. Sin embargo, observa acá. How many? How many books? ¿Cuántos libros? How many students? ¿Cuántos estudiantes? How many toys? ¿Cuántos juguetes? How many balls or eggs? No, son balls. How many balls? ¿Cuántas pelotas? ¿Ok? Entonces tenemos, observaste, cuando es contable, how many, cuando es no contable, how much. Entonces aquí nos quedan los ejemplos y ahí vamos a trabajarlos. ¿Observaste? No es lo mismo decir cuánta azúcar que cuántas papas, cuánto pan que cuántos huevos, cuánto queso que cuántas salchichas, cuánta leche que cuántos jitomates, eh, cuánto tocino a cuántos hongos, cuánta mantequilla, cuánto té o cuánto café. Ajá. Lo mismo aquí. ¿Cuántas zanahorias, cuántas galletas y cuántas manzanas? Entonces, por eso, lo que no es contable, pregunto con how much. How much sugar, how much bread, how much cheese, how much milk, how much bacon, how much butter, how much tea, how much coffee. How many? How many potatoes? How many eggs? How many sausages? How many tomatoes? How many mushrooms? How many carrots? How many cookies? How many apples? Por eso de este lado está para que formes tus frases y practiques. Recuerda que ya que lo entendiste, hay que ponerlo en práctica. ¿Ok? Entonces, aquí veíamos algunos ejemplos. Ajá. Por ejemplo, que eligieras cuál elegir. Y dice que escojas cuál, ya sea que lo colorees o que lo marques para saber cuál es la respuesta. La clave es si es contable el producto o no contable. Veamos. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué te parece? Veamos. So we have, vamos a ponerle colores para que sea más bonito. Y le vamos a poner de penguin. Ok, aquí. Ok, entonces, it says, I'm sorry. Antes de contestar, vamos a ver. Le vamos a poner un puntito porque no deja poner tanto. Dice, how much or how many? So, look at the product. Vamos a ver el producto y eso va a ser la clave para poder contestar. Ajá. Entonces, vamos a poner, dice, sandwiches. You have got. ¿Cuántos sándwiches tienes? Ajá, ahí ya está la clave. ¿Cómo dije? ¿Cuántos o cuánto? ¿Cuántos, verdad? Entonces es how much or how many. Perfect. How many? Ajá, so, aquí no, porque no pinta. Vamos a ver si aquí. No me deja. Ok,
Qué padre suelen estas cosas que ni les sé usar. Ok, bueno, entonces vamos a ponerle vamos, como el que siempre usamos, ¿no? Entonces, the answer is how many. So aquí le voy a poner una espantosa X. Ok, ahí está para que se quede. Ok, how many sandwiches? Very good. Now, le voy a cambiar el color, ¿no? ¿Qué te parece? A ver si queda mejor. Ahí está. Entonces, primero le borramos y luego lo volvemos a poner. A ver si nos sirve nuestro cambio, ¿eh? Let's check. Ahí está. Exacto, ya quedó mejor. Ok, dice, how many sandwiches? What about milk? Dice, milk is there in the fridge. Leche en el refrigerador. How much or how many? Perfect. How much? Very good. So here we have, how much milk? ¿Por qué? Porque no dice si es vaso, si es botella o si es litro. No está siendo específico. Luego, time, tiempo. ¿Cómo dices? ¿Cuántos tiempos o cuánto tiempo? Exacto. Ajá, so we have how much time. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque no está siendo contable. Ajá, entonces aquí, how much. Ahí está. No puedo contar el tiempo hasta que lo transformo, recuerda, a horas o minutos. Eso es bien importante. Ok, how much fruit can you see on the table? How much or how many fruit? ¿Cuántas frutas ves en la mesa? Exacto. How many? Esta nos costó un poquito de trabajo porque hablábamos de cuánta fruta. No, no puede ser. A menos que sea picada. Eso sí es bien importante porque no la puedo contar. Ajá. Solamente es, pero si es por pieza, sí. Si está entera. How many? Perfect. How many friends? ¿Cuántos amigos? States are there in Mexico. Estados en México. How much or how many? ¿Se pueden contar los estados? Sí, por supuesto. Hasta sabemos la cantidad, ¿verdad? ¿Cuántos estados tiene México? Ok, aquí le vamos a poner. How many? Perfecto. El amor no es contable. ¿Por qué no te quiero una o dos veces o 10,000? No te quiero 10,000 veces. No puede ser contado el amor. Por eso hasta dicen, te quiero de aquí hasta la luna y de regreso. Uy, pues ¿cuándo contamos todo eso? Ok, entonces, how much? Acá está. Perfect. How much? Luego, governators are there in Mexico. Of course. Contable, los gobernadores los puedo contar. Perfecto. So, it's how many governators. Y luego, plátanos, por supuesto. How many bananas? Ahí está. La última. How many bananas? Entonces, ya quedó. ¿Observaste cómo lo trabajamos padrísimo? Es importante que ya hayas entendido. Por eso me era importante que entendieras lo de los contables y no contables para poder responder si se pregunta con how much o how many. ¿Ok? Pues entonces ya se hizo larga la clase y hasta aquí me quedo, no sin antes darte las gracias por conectarte. Recuerda que de tarea, como actividad, se quedó que me formes 8 oraciones con how much y 8 con how many. Espero que te sea fácil, si no, búscalo así en tu buscador, en el Google o en tu fuente de información, búscalo como así, como how much o how many y te va a dar muchos ejemplos y a lo mejor entiendes un poquito más el tema. Si no, también busca el de contable and uncountable, también búscalo de esa manera y verás que te será muy fácil entender el tema. Bye, bye. Yo me despido. See you next week. Bye.